bolillas genéricas de lo que es la parte de refrigeración, con la parte de frigorífica e industrial. Ya el lunes que viene vamos a arrancar con generación de potencia, o sea, ver calderas de agua caliente, generadores de vapor, y también vamos a tener el tiempo para hacer, en forma presencial, les estaba comentando, ¿no? Para hacer clases de consulta previa a la fecha del parcial. Si mal no recuerdo, con Martín estábamos hablando ayer, que la fecha era para el parcial, si mal no recuerdo, creo que el 28, el 18 creo, si no me equivoco. No, profe, 20. Porque el 18 es feriado, lo puso Martín en el... No, por eso, teníamos como tentativamente, creo que el 18 Claro. que es feriado, así que creo que queda el 20, ¿verdad? Sí, puso el 20 acá. Ahora lo actualizó, perfecto. Sí, Entonces, lo subió el martes que un No, cronograma. hicimos una corrección y si lo subió ayer, la fecha nueva, que la corrimos ¿Vuelta? hacia adelante. Bueno, no sé, me fijaré ahora, a ver, ya te digo, pero... No, yo lo tenía anotado, pero no encuentro el papelito. Tanto bolón que tengo el papel. Pero no, de todas maneras, a ver, deme un segundo que... Y acá en avisos de la cátedra, lo puso el martes. 29 puso que a partir del Martes, lunes ayer, por eso. 4, sí, a partir del lunes 4, consultas presenciales, y puso todo el cronograma y puso que el 20 es el segundo parcial. Perfecto. Así que ya retomamos. Yo ando medio lisiado todavía, pero bueno, vamos a hacer clases presenciales. Ahí se acaba de unir Martín, así que si escucha un poquito esta conversación que estamos teniendo, por ahí hace alguna aclaración, si le parece a él conveniente. Si nos estás escuchando, Martín. Bueno, ahí andaba Martín que se conectaba y no se conectaba. Bueno, yo fui también, a medida que fuimos barriendo las unidades que estábamos conversando, la cátedra había hecho un ejercicio a modo de ejemplo y lo iba charlando un poquito clase a clase, con excepción que creo de las últimas dos clases o la última en donde no vi nada. Me parecería un poco coherente por ahí repetirlo en forma rápida y barrer el ejercicio que estamos haciendo nosotros. Después va a quedar en el campus para que ustedes también lo bajen y que les quede de guía, pero Te silenciaste, profe. no me di cuenta. Les decía que me parecía conveniente por ahí pegarle una repasadita desde inicio a una ejercitación de un problema y los convoco para que lo charlemos entre todos, ¿no? Las dudas que hayan surgido o que surjan ahora las podemos ir conversando y charlando. Obviamente va a tener más importancia si tenemos leído los apuntes, ¿no? Y no como que fuese una presentación inicial, sino no van a tener mucho para preguntar. O por ahí van a preguntar alguna cosa muy trivial que estaría explicada ya en las teorías. Bueno, pero me parece eso, así que arranquemos con eso. Denme un segundo, que les comparto mi pantalla. Y vemos el problemita original. ¿Les parece? Dale, sí, arrancamos. ¿O no les parece? Martín, ¿nos estás escuchando? ¿Estás al audio? Martín Caldera.
Te quería consultar si quería comentar alguna cosa, Martín. Aparece y desaparece. Bueno, Martín tiene problemas No sé, no tenía micrófono, Martín, en la compu, ¿puede ser? de conexión. No, recién aparecía, hace un momento no. Bueno, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces, a modo de ejercitación, yo me planteo un problema similar a los que pueden estar haciendo ustedes, de una instalación frigorífica para una cámara de mantenimiento de producto congelado. O sea, es una cámara de baja temperatura, ¿no? Para almacenar ya el producto que ha sido procesado, embalado, y hay que guardarlo hasta su envío. Los requerimientos, yo ahora no lo recuerdo bien del todo, pero bueno, voy a leer algunas cositas de acá para ver cuáles eran las directivas del diseño, y vamos a llevarlo un poquito adelante, a ejercerlo, a realizarlo, tal cual nosotros proponemos con la cátedra que se puede hacer de ejercitación. También les comenté, para los que se van enganchando siempre en las clases, que en la vida cotidiana, ¿no? En la realidad, uno por ahí lo resuelve de alguna otra manera más fácil, más directa. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un desarrollo completamente teórico, que es lo que te sirve para dar entendimiento a todos los procesos que pasan, manejar las ecuaciones, los estados de energía, las variaciones, analizar ciclos, y de ahí dimensionar algo desde papel y lápiz, ¿verdad? Realizando ciclos. Aunque en la práctica no se hace tan extenso esto, ni tan detallado, se resuelve de alguna otra manera, como vamos a ir charlando a continuación. Entonces, mi problema en cuestión para realizarlo, y también les quiero significar que es prácticamente inexistente este ejercicio en cuanto a no que lo elaboremos en una forma real como si fuésemos a ejecutarlo en la práctica, sino que digo que una instalación de una cámara de mantenimiento de producto congelado solita, sin tener vinculación con algunas otras áreas de proceso, es muy extraña que se dé, ¿verdad? Porque esto siempre forma parte de alguna instalación mucho más grande, como podría ser un frigorífico. Pero puede ser el caso de alguna cámara que tiene relación de un producto terminado, el cual lo compra algún fabricante, algún frigorífico, y desde camiones recibe producto terminado y él lo almacena para después distribuirlo y venderlo. ¿Bien? Entonces, mi problema en particular es el siguiente. Tengo que tener una cámara para producto congelado, para mantenimiento de producto. El requerimiento que me imponen es que yo pueda almacenar dentro de esa cámara 600 toneladas de producto congelado. Y se van a ubicar esas cámaras como se hace hoy en la realidad. Prácticamente todo se almacena en lo que denominamos rack penetrables. Es una estructura metálica en donde se van apoyando los pallets con la mercadería mediante autoelevadores, como este dibujito que ustedes están viendo acá en el archivo, ¿verdad? Bueno, y tenemos como también disposición que lo vamos a apilar con 4 posiciones de altura. ¿A qué se llama posición? Básicamente a cada ubicación de un pallet. El pallet es la base, ¿no? La estructura base donde se almacena el producto en cajas, todo ese bloque, a eso se lo llama una posición. ¿Bien? Entonces tenemos como condición que vamos a tener 4 posiciones de almacenamiento en altura. ¿Sí? Obviamente lo vamos a hacer con un autoelevador. ¿Sí? Esto de las 4 posiciones de altura tiene una lógica, una explicación razonable. Ninguno va a hacer una cámara para guardar mercadería con una sola posición apoyada sobre el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desaprovecha absolutamente todo el volumen del espacio de la cámara. Uno apila un pallet sobre el otro, porque cuando apilas 4 o 5 en altura, el último está recibiendo toda la carga del producto que está encima. Va a aplastar todo el producto.
Entonces se ubica en racks penetrables que cada posición en altura tiene una uña en donde apoya y una posición con respecto a la otra no tiene un contacto físico, ¿no es cierto?, que va sumando pesos en altura, sino que únicamente está cubicado ese pallet. Bien, la medida de los pallets siempre son estándar, tienen 1,20 m de ancho, o sea, donde clava la pala del autoelevador, eso tiene 1,20 m y normalmente, si hay varias medidas, pero lo común, 1 metro de profundidad. Bien, y va a tener una altura total de 1,55 m, ¿sí? Eso va a tener una cierta cantidad de cajas de 20 kilogramos de producto, en este caso pescado, congelado, ¿sí? O sea, entrarían 5 por nivel de apilamiento de cajas. Y el pallet completo pesa unos 800 kilogramos. Bien, cada posición de esta que ustedes ven acá son 800 kilogramos. El tema de las alturas, ¿no? Como les decía, nadie va a hacer una cámara con una posición de altura, no tiene ningún sentido. 2 sería relativamente bajo también para almacenar gran cantidad de producto, pero mucho más arriba no te puedes poner porque este señor, este tipito, el autoelevador, tiene una limitación en cuanto a su torreta, las uñas para levantarse y llegar a posiciones, ¿sí? Estos autoelevadores tienen una torreta, que es eso que se ve ahí, y puede tener 1, 2 o 3 tijeras en elevación, pero como mucho, la uña puede llegar a 5 metros y pico, 6 metros. Si vos quisieras levantar algo a mayor altura, ya tenés que ir con equipos especiales. Entonces, lo normal es esto que yo te estoy mostrando acá. ¿Bien? Si uno anda por el puerto de Mar del Plata y a veces pasa por algún frigorífico conocido y ve desde afuera grandes cámaras o paneles blancos, bueno, son cámaras de mantenimiento de congelado. Hoy en día las estamos construyendo prácticamente de 10 metros de altura, ¿sí? Antes no superaban los 6 metros. Bueno. Como requerimiento se nos indica que la temperatura a mantener dentro del recinto refrigerado es de unos menos 30 grados centígrados. Siempre a baja temperatura la humedad relativa es alta, por eso yo acá pongo 90% de humedad relativa. No es que vayamos a tener un control de humedad dentro de la cámara, pero cuando vos tenés baja temperatura, normalmente esta humedad se alcanzan en forma sola, por decirlo así, ¿no? Sin intervenir nadie. Como nadie hace helado al sol o hielo al sol, siempre una cámara en donde está su puerta de ingreso o de egreso, normalmente se le hace otro recinto delante para que no esté en contacto directamente con un ambiente que tenga temperatura alta, como puede ser el interior de una gran nave donde está ubicada la cámara, ¿no? Dentro de un frigorífico. Entonces se le suele hacer una pequeña antecámara que también se climatiza para que no tenga una temperatura igual al interior de la cámara, que puede ser 25 grados centígrados, eso por ahí se climatiza a 5 o 10 grados centígrados, ¿sí? O sea, lo que estaría del lado exterior de la puerta de la cámara de mantenimiento congelado. Y como temperatura exterior, ¿no?, de los ambientes, 25 grados centígrados. Acá hacemos un pequeño esquemita de lo que sería cada posición, un pallet con su producto y sus medidas generales. Entonces, como requerimiento, la cámara va a almacenar 600 toneladas de producto, eso es lo que requiere la empresa. Entonces, nosotros determinamos cuántos pallets tenemos que ubicar. Si cada pallet pesa 800 kilos, bueno, más o menos tenemos que almacenar 750 pallets, 750 posiciones, ¿sí? A modo, con un poquito de experiencia, uno propone una distribución de 2 sectores, ¿no?, de estructura o de racks, hacia la izquierda y hacia la derecha de un pasillo. Con lo cual, disponemos de, para llegar a este número,
de 16 posiciones a lo largo por 6 de profundidad, ¿sí? Esta profundidad en posiciones por 4 posiciones de altura. Eso me está dando más o menos 768 posiciones. Macanudo, vamos bien con el proyecto. Distancia horizontal entre las posiciones. Bueno, esto sale de al analizar, ¿no es cierto?, cómo es la estructura de racks que nosotros vamos a ubicar, a comprar, ¿no? Uno toma manual de fabricante o consulta fabricante, le pasa el dato, son especialistas y te dice, bueno, para mantener 4 posiciones en altura de palo de 800 kilos, necesito estructuras o columnas de determinado diámetro, ¿no es cierto?, de acero para soportar todo el peso. Y obviamente el palet tiene 1,20 m, entonces entre centro y centro de columnas, ¿no? Quien te vende el palet te va a decir, bueno, esto es lo que requerís. En este caso, esa distancia entre columna y columna es de 1,5 m. ¿Bien? Y la distancia vertical entre posición, o sea, de uña a uña, 1,80 m de altura. El palet tiene casi 1,60 m, o sea, porque cuando vos entrás, tenés que levantar el palet, lo vas deslizando sobre la uña de apoyo, que son 2 barras que están acá a los costados de cada columna, largueros, ¿sí? Lo tenés que levantar un poquito para tener espacio para moverte, sin estar arrastrando el palet. Porque a veces, si esa distancia es pequeña, yo estoy subiendo un palet, me meto hacia adentro y por ahí el palet le pega la uña, se traba y todas las cajas que están sobre el palet, ¡boom!, se vienen abajo y tiramos todo. Todo está ensunchado, agarrado, pero bueno, hay que manejarse con cuidado. Y dejamos, en función del autoelevador, para que maniobre, ¿no?, hacia un lado, hacia el otro. Supongamos que esto es un rack y yo en espejo acá tengo otro, tengo un pasillo todo largo. Entra el autoelevador y tendrá que girar o a su izquierda o a su derecha. Entonces hay que dejar una determinada distancia para que maniobre. Eso lo sugerimos del orden de 4 metros de luz para que pueda hacer movimiento el palet. No regalamos nada, pero tampoco lo podemos poner súper estrecho, ¿no? Y de esta manera sugerimos que vamos a tener un largo de la cámara de 16 palets, ¿no? Como habíamos visto acá, de 16 posiciones. 1,5 m entre columna y columna, esto me da 24 metros. Eso estaría ocupando la estructura. Entonces adoptamos largo interno de la cámara de 25 metros. El ancho, como dijimos que vamos a poner 6 posiciones de profundidad, más o menos son 6 metros, 6 metros del otro lado, más 4 metros del pasillo, me da 16 metros interior de estructuras, más pasillo. Adoptamos entre pared y pared de nuestra cámara algo más, casi 17 metros de ancho. Y como altura, tenemos 4 posiciones por 1,80 m, que son las posiciones de las uñas donde van apoyados los palets, y dejamos entre el techo de toda la estructura contra el techo de la cámara una altura libre. Esa altura obedece a que yo ahí voy a colocar, ¿sí?, en esa altura, en algún lugar, en algunos sectores, los enfriadores de aire. Bien, entonces dejo esa luz a modo de tenerlo en cuenta, ¿no? Una vez que yo haya seleccionado el evaporador, marca y modelo que fuese a poner, veo qué altura tiene, ¿sí? Y veo con exactitud cuál sería el alto de la cámara. No es que ahora ya con esto, sin ver los equipos que van, ya la estoy fabricando. No, pero sé que por ahí está la medida. Me da 8,70 m de altura. Con lo cual hago un esquemita sencillito y esto sería la planta de la cámara que yo estaba diseñando. Bien, un pasillo central de 4 metros, las 6 posiciones de profundidad y las 16 de altura. Ahí tengo todas las unidades, las posiciones para trabajar. Y acá adelante lo que le mencionaba de una antecámara. Bien, esta también lleva algún equipo de refrigeración para que tenga una temperatura relativamente baja con respecto a los -30 grados que va a tener la cámara, ¿sí? Esto es para que
cuando se abre la puerta y entra el autoelevador y sale el autoelevador, no haya tanta corriente de aire frío que sale y de aire caliente que ingresa. Ya al estar más refrigerado el aire, bueno, nos beneficia un poco. Mira, ¿le puedo hacer una consulta? Claro. Por ejemplo, si usted decide poner ductos por el cual vaya la ventilación, digamos, ¿por dónde, perdón, por dónde vaya el equipo de frío, digamos? ¿Por dónde los pondría, por ejemplo? Bien, no toda cámara lleva ductos de aire como si fuese un aire acondicionado, ¿viste? Sí, Como una calefacción central que se mueve por ductos. Si fuese una cámara de gran dimensión y los equipos de frío tienen lugar para colocarse desde afuera, sí se puede llegar a hacer un ducto de aire con distribución. Si fuese este el caso, podrías tener dos opciones. O por ahí, por la dimensión de esta cámara, a mí me en el parece medio, más lógico que fuese longitudinal. Así, claro, ¿sí? Y ubicado acá el ducto. claro. ¿Sí? Suponete que acá vos tenés algo rectangular, que es el ducto de chapa de impulsión de aire. Y tiene bocas de costado que inyectan aire hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo. Pero no es normal que una cámara de estas dimensiones tenga eso, ¿no? Bien. Para diseñar todo, yo esto no es que vaya a ir apurado, pero no voy a repetir muchas cosas de las que ya estuvimos charlando, ¿no? Para diseñar esto, ya tengo una idea de las medidas, tengo que seleccionar el panel frigorífico con el cual voy a trabajar. Habíamos comentado que por excelencia manejamos dos tipos de materiales. Uno es poliestireno expandido, lo que uno comúnmente lo conoce como telgopor, y el otro es el poliuretano expandido. Bien, todo se construye hoy en día con paneles prearmados, ¿no? Núcleos de esta hilación con dos chapas que no alcanzan a tener 1 milímetro pegadas en sus laterales. Y esos paneles vos los podés comprar o mandar pedir del largo que quieras, hasta una determinada medida que depende del fabricante, cómo arme los paneles. No te lo puedo armar de 150 metros de longitud, pero por ahí 20 y pico de metros o 20 metros, capaz que te hacen las prensas de los fabricantes un panel solo, entero, de esa medida. Y el ancho varía a pedido, dentro de medidas estándar que tiene el fabricante, el ancho del espesor, ¿no? Quiero decir. Y el ancho del panel también depende del fabricante. Más o menos todos andan en 1100 milímetros de ancho del panel, ¿sí? Con lo cual yo si quiero hacer esta cámara de 21 metros, sé que tengo que subir por lo menos 21 paneles o 20 paneles uno al lado del otro. Como está explicado un poquito en la teoría. Entonces, bueno, ¿qué se selecciona? ¿Qué se selecciona en este caso? Propuesto poliestireno expandido. Bien, en panel de chapa prepintada blanca, tengo la conductividad térmica del material, voy a diseñar con un flujo de calor admisible, correspondiente a eso de baja temperatura, y supongo velocidad del aire, tocando las paredes externas, tanto interior como exterior, de 2 para el interior metros por segundo y en el exterior de 4 metros por segundo. No tengo la menor idea si esto es la realidad, pero estoy diseñando y pongo valores en función de cómo vaya a ser armada esta cámara relativamente razonables. Bien, entiendan acá que no hay en esta cuestión de diseño un librito mágico, un vademecum, algo que te diga, tengo que poner 3,18 metros por segundo. Eso no existe, ¿sí? Pero dentro de valores coherentes, uno se puede manejar con algún valor y otro con otro. Si yo soy un vendedor y te tengo que vender paneles y decirte esto es lo que necesitas, y bueno, yo no te pregunto toda esta torta de cosas, ni cuál es el flujo de calor máximo admisible que vos querés. Eso no existe para el dueño de una empresa. Dice, quiero hacer una cámara de esto con esto para esto. Y viene una empresa y te dice, bueno, te voy a colocar el panel de tantos milímetros de espesor.
a nadie le van a preguntar ningún dato de diseño, lo van a poner ellos, ¿sí? En función de valores que sean coherentes. Pero si yo soy comerciante, como ya sabemos a esta altura, ¿sí? Voy a suponer que todo tiene una velocidad baja, cosa que me tira abajo un poquito el convectivo, todo a mi favor. Y cuando yo te voy a vender algo, no te tiro un montón de cuentas para reventarte la cabeza, ¿sí? Te voy a decir, esto es lo que necesitas, bien. Y después la empresa, si tiene ingenieros, como pueden ser ustedes, dentro de la empresa, seguramente sean ustedes los que charlen estas cosas o asesoren a los dueños o a los directivos de la empresa, che, tené cuidado, mira, este te está poniendo esto, pero esto es otra cosa es mejor. O esto de repente que te están proponiendo, no están teniendo en cuenta esto, tengamos cuidado. Siempre está la parte de asesoramiento y si está dentro de la empresa, mucho mejor. Bueno, condiciones de diseño. Las razones de por qué había seleccionado estas velocidades ya las había dado oportunamente. ¿Qué hacíamos para calcular los convectivos? Bueno, nos manejábamos no con una correlación como las que vimos nosotros para por ahí hacer un cálculo muy preciso de algo, que de hecho lo dominamos. Como todo esto no es una ciencia exacta, no es un equipo que se comporta de determinada manera y yo regulo esas variables, sino que esto depende de el tiempo, el viento, la instalación, cómo se maneje, no podés poner un valor súper preciso y decir que eso se va a cumplir siempre. Eso se tienen que olvidar y sacárselo de la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos para subsanar todo esto y manejarnos con forma más rápida, más sencilla? Bueno, para los convectivos nos manejamos con algunas ecuaciones propuestas, ¿sí? Que varían en función básicamente de la velocidad del aire, ¿bien? Están hechas para aire, ni siquiera nos preguntan la temperatura y del estado de la superficie. Y de esa manera obteníamos un convectivo interior y un convectivo exterior. ¿Para qué? Para el cálculo de nuestro espesor de aislación en función de ese flujo de calor admisible, que a mí me parece prudente utilizarlo, y de las condiciones del material Profe, aislante. ¿Sí? con respecto al flujo de calor, ese admisible de diseño, habías nombrado dos, 7 y 9 para cámaras de refrigeración, pero para túneles de congelado, ¿tendríamos que tener otra aproximación o nos quedamos con 9 No, también? es lo mismo. Mira, cuando vos hablas de una cámara de mantenimiento de producto congelado, ¿sí? Estás hablando ya primero que mismo SENASA te exige que la cadena de frío y para producto congelado, si mal no recuerdo, no tendría que tener en su historial, ¿no? Porque vos cuando producís algo llevas un registro de las temperaturas del producto, en el camión, en la cámara, en el proceso, que se exige un registro. Bien. Mismo Senasa te dice que la cadena de frío no se puede cortar, creo que para frigoríficos, por arriba de menos 23 grados centígrados. Para un supermercado, viste, cuando vas y agarrás el pozo de frío, la góndola donde está toda la porquería congelada guardada, creo que ahí es menos 18 grados centígrados. Por eso, cuando va a una inspección, le clavan el termómetro a los pozos de frío y si la temperatura no corresponde y el producto no está por debajo de esa temperatura, te lo decomisan. Te lo sacan si tienen ganas de joder. ¿Sí? Por ejemplo, vos no podés tener, vas a comprar hamburguesa, abro el pozo de frío y la hamburguesa a menos 10 grados centígrados. Eso es un problema. Ahora vos decís, ¿y cómo se maneja? Si vamos todos y abrimos la tapa lateral, uno atrás del otro, la dejamos abierta, y es complejo. Por eso te digo que esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero bueno, uno se supone que abre una puerta de un walking cooler, que es donde la cámara de frío, viste que vos abrís las puertitas y están las bebidas, los productos. Bueno, todo se maneja con cierta prudencia y con cierto control. ¿Qué es lo que vos no podés manejar? El usuario común. Pero bueno, el personal que mira, ¿no? De una puerta abierta la cierra. Claro, pero por eso era mi pregunta, porque capaz que había que tener una consideración de, no sé, como es congelado, no sé, ponerle Ah, un... bueno, pero me fui un poco yo de tema, perdón.
una cámara de mantenimiento congelado, como acá yo te decía, y la temperatura del aire, tiene que rondar los menos 25 o menos 30 grados centígrados. Y si fuese un túnel de congelamiento, es prácticamente similar. Lo que pasa es que un túnel de congelamiento es un ambiente mucho más pequeño, ¿sí? Porque congelar producto que entra, supongamos pescado, que entra a 10 o a 15 grados centígrados, ya el producto elaborado, el pescado no entra a 30 grados centígrados, estaría cocinado. Congelarlo, o sea, sacarle el calor sensible hasta su punto de congelamiento, congelarlo y después bajarle la temperatura por lo menos, hasta 20 grados centígrados en toda parte de su cuerpo, lleva mucha energía. Entonces vos no podés decir, voy a hacer un túnel de congelado, ¿sí? Y voy a meter, qué sé yo, 100 toneladas de pescado, porque el túnel tendría un tamaño físico no súper gigantesco, pero la sala de máquinas que tenés que tener para congelar ese producto sería enorme, ¿bien? Y lo otro viene de la mano con la producción que tiene el frigorífico. ¿Tá? Suponete, qué sé yo, un frigorífico común de Mar del Plata, estos que ocupan media manzana, ¿no? Compran producto que sale de los barcos. Vienen sus cajones con el pescado fresco. Pero los tipos tienen una limitación en cuanto a sus mesas de proceso, lo que llamamos las mesas donde está el puesto del fileteador, cada tipo que filetea pescado. Entonces, si vos tenés 30 posiciones o 40 posiciones de fileteadores, vos tenés una determinada producción de producto que va a ir a congelar. Y eso te limita un poco, te limita no, te mide la capacidad de congelamiento que tenés que tener por día. Suponete un frigorífico lindo, importante, se puede congelar. Si congela entero es diferente, ¿no? Porque recibe cajones y ahí ya no tenés que filetear, congelan pescado entero. Pero por ahí, hablar de 40 toneladas cada 24 horas o por día, o 60 toneladas por día de pescado, no es un valor nada extraño para nuestro mercado acá en Mar del Plata. ¿Sí? ¿Eso vos cómo lo haces? Bueno, en el jornal de laburo, de por ahí 2 jornales, 18 horas de trabajo de las personas. Entonces de ahí a vos te sale lo que podés llegar a congelar. Y dimensionás los túneles para congelar esa cantidad de producto en un día. Un día quiero decir una rotación diaria de personal de trabajo. ¿Comprendés? Sí, Y eso, en definitiva, una vez que lo congelaste, lo tenés que guardar en algún lado, que es esta cámara. Por eso, la cámara es para guardar 600 toneladas, pero no significa que vos de repente podés congelar 600 toneladas. Por ahí congelás 40 o 60 toneladas por día, o 20, pero la vas guardando. Eso sirve para decir, cuando hago la cámara, voy a guardar 60 toneladas y después vamos a ver un poquito en qué me influye esto que vos estabas comentando hace un momento. Entonces, con esto, yo seleccionaba, ¿no? O calculaba cuál era el espesor de aislante, suponiendo condiciones iguales en todos lados, ¿viste? En las paredes, en el techo. Y llegaba al cálculo que me daba, perdón, acá, 23 centímetros de espesor. ¿Bien? Y justo hay un fabricante en gancho que hace los paneles de poliestireno expandido de 230 milímetros de espesor. Es una linda aislación. Normalmente uno cuando hace las cámaras comerciales o cualquiera normalmente no pone este espesor de aislación para las de baja temperatura. Te explico un poquito la razón. Nosotros lo estamos argumentando ingenierilmente, no lo estamos soñando, estamos calculando y cada cosa que ponemos, valor, de velocidad, de lo que fuese, lo estamos argumentando de alguna razón, no es que lo ponemos por capricho, ¿viste? Tenés un argumento. Ahora, cuando vos vas a hacer una cámara o vas a vender una cámara, aparecen aspectos comerciales, que ese es otro tema. Obviamente que si yo en vez de ponerte 230 milímetros, te pongo 200 milímetros de espesor, y vos haces algún cálculo, no se va a morir nadie. ¿Sí? Por ahí va a tener un poquito más de pérdida de calor
o sea, de ingreso de calor el ambiente, y funcionarán un poco más los equipos, pero no se muere nadie. Pero de hecho, puedes tener un ahorro en la compra de los miles de dólares que te sale toda la panelería de aislación. Y ahí ya empieza el aspecto comercial. Hoy en día, como también habíamos charlado al inicio, si ustedes recuerdan, de las clases, ¿no? De estos temas, nadie hace un cálculo de aislación, lamentablemente. Y no se enojen por decir por qué estamos estudiando esto. Estamos estudiando esto porque somos ingenieros, de esta manera. Pero hoy, para hacer una cámara de baja temperatura, nadie hace un cálculo de nada. Dice, si es de baja temperatura, te la hago en 200 milímetros de poliestireno expandido o te la hago de 170 milímetros de poliuretano expandido. Y no te argumentan un pomo ni ninguna justificación. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sí, sí. Sí, Bien, ahora vos, trabajando en esa cámara, o por ahí seguramente, técnicamente, seas el responsable técnico de ver todo lo que se compra o lo que te están proponiendo como presupuestos. Yo soy de leerlo, de analizarlo, el que entiende sobre eso, no el que pone la plata, pero que técnicamente dice, esto parece la mejor oferta técnica. Después lo agarrará la parte contable, los contadores, dueños, y verán por dónde duele el bolsillo y decidirán y te consultarán de vuelta quizás. Pero uno puede decir, bueno, tengo más aislación, es un valor inicial un poco más grande, pero después voy a tener cierto ahorro energético durante todo el tiempo, ¿verdad? Porque es menos extracción de calor, habría que ponderar cuánto, les vuelvo a decir, porque yo acá en vez de poner 230 milímetros, le ponga 200 milímetros, hay que ver en cuánto me influye el valor de diseño de este flujo de calor de máximo por unidad de metro cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, es como yo les digo, viene cualquiera y sabe que la cámara de baja temperatura va a andar en este orden de aislación. Como una cámara de fresco es 100 milímetros de aislación. ¿Y por qué no 90? Y no sé, si la hicimos de 100 y le pusimos de 100, pero vos tenés las herramientas para justificar o analizar cualquier aspecto de estos que estamos mencionando. Llegamos a la definición del espesor. Bien, ahora tengo que resolver otra cosa. La cámara la tengo, las medidas, podemos comprar los racks, podemos comprar el autoelevador si tenemos ganas, armamos todo, pero ahora tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer de equipamiento frigorífico, ¿no? O sea, básicamente, qué pensamos nosotros que tenemos que tener como capacidad de enfriamiento, cuál es la potencia frigorífica que tenemos que tener en esa cámara para llegar a un objetivo. Y ese objetivo o te lo plantea la empresa o vos como idóneo y trabajar en esto lo planteas. En este caso, nos indican que la entrada diaria de producto va a ser de 60 toneladas. Un poco por esto que charlamos recién, ¿verdad? Es la capacidad máxima que puede tener el frigorífico de producir o de congelar producto. Entonces ese es un máximo. ¿Lo decimos nosotros? No, ni loco, lo dirá el dueño, es quien te pone las necesidades. Esto significa que son 75 pallets de entrada diaria. La temperatura inicial del producto, menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Y uno desea, como temperatura final del producto, menos 30 grados centígrados. Esto, para volver ahora al alumno que preguntó sobre los túneles, ¿no? Esta temperatura básicamente es una temperatura normal de producto congelado. El producto cuando sale del túnel de congelamiento, para que salga bien, tiene que salir una temperatura de por lo menos de menos 25 grados centígrados. Eso sería adecuado y óptimo. Pero sale del túnel, según cómo lo hayas congelado, hay que embalarlo, queda en un ambiente climatizado para hacer el trabajo, pero por ahí el producto permanece unos cuantos minutos hasta que se pone en caja. Para llenar cada caja se lleva su tiempo y para levantar un pallet
lleva otro tiempo porque tenés 5, qué sé yo, por ahí 35 cajas que acomodar, ¿viste? Entonces lleva un tiempito, hay que ensuncharla, abrazarla y por ahí toma un poco más de temperatura. Entonces por eso uno dice temperatura de entrada menos 20 grados centígrados. Y esto, menos 30, lo que desea uno, ¿sí? Del producto. Voy a suponer, y acá yo es donde empiezo a suponer todo aquello que me genere calor o que yo tenga que extraerle calor, porque estoy haciendo mi balance térmico. ¿Bien? Y ahí yo no puedo pijotear en decir, no, esto no creo que ocurra porque si hacen las cosas como yo digo, esto no va a pasar. No, lo que no va a pasar es que que hagan las cosas como vos se te ocurra. Entonces, uno en función de la realidad, cuando analiza las cargas, sin exagerar ninguna de ellas, toma precauciones. Por eso les digo que el balance térmico de ninguna manera es una ciencia exacta. ¿Bien? La experiencia también vale de mucho. Digo, ¿voy a tener iluminación ahí? Sí. 24 horas prendida la iluminación. Pero Alberto, no está prendida 24 horas la iluminación, porque cuando no se trabaja y está cerrado y no está el transportista, que 8 horas del día no está, nadie entra a sacar nada. Sí, pero bueno, vamos a suponer, tampoco es esto un exceso de carga que me aumente mucho el balance térmico. Supongo el foquito 24 horas prendido. Autoelevadores trabajando, supongo que voy a tener uno de 10 kilowatts. Esto sale de la experiencia, no se hagan problema. Y que va a trabajar durante 10 horas, ¿sí? Continuas, ahí, entrando, cerrando, moviendo mercadería. Puertas, por ahora supongo, de diseño, puede ser que no sea así, puede ser que tenga una puerta y otra puerta que acá, que va hacia otro lado del frigorífico, 2 pasos o no. Yo lo simplifiqué, dije acá tengo producción, entra los túneles, lo que viene embalado entra por este lado y digo que de este lado tengo el dock de carga, o sea, donde se ponen de culo los camiones para descargar o para cargar mercadería. Entonces dije, tengo una puerta sola. Depende de cómo se vaya diseñando el frigorífico. A veces tenés un arquitecto metido ahí en la parte de la cámara, diseñando la cámara, obviamente. ¿Por dónde andaba? Bueno, y supongo, pido yo, tiempo de entrada en régimen 8 horas. ¿Qué significa 8 horas? Que todo el calor que tenga que extraer a esta condición de diseño, voy a decir que lo voy a extraer en 8 horas de funcionamiento de equipo. ¿Bien? ¿Podría ser menos? Sí. O sea, y Alberto, si en vez de enfriarse en 8 horas, se enfría en 10, ¿pasa algo? No. ¿Y si tarda 12, pasa algo? Tampoco. ¿Y si tarda 16, pasa algo? Tampoco. No voy a tardar 4 días, ¿verdad? Pero esto, siempre nosotros los diseñadores, lo hacemos. No significa que siempre tiene que ser 8, les aclaro, pero digo, lo hacemos con cierto margen de seguridad en cuanto a que si mañana viene otro problema y el equipo está sobredimensionado, o sea que en 8 horas soluciona todo, pero si lo hubiese hecho en 16, es la mitad de equipo que estoy poniendo. Pero si hay algún imprevisto, alguna cosa, algo que no se había contemplado, que requiere por ahí de mayor potencia o algo, qué sé yo, el equipo puede dar una manito y responde. ¿Sí? Esto, mira, hago un ejemplo sencillo. ¿Y qué pasa en la realidad? El tipo, en vez de congelar 60 toneladas de producto de su procesamiento, no, ¿sabés qué hizo? Le compró otro frigorífico, 3 camiones, 3 semi de producto congelado, porque el que tiene el tipo lo tiene ya medio por vencer y se lo quiere sacar de encima. Y yo Moscusa se lo compré a Solimeno. Me vengo con esos camiones, producto supuestamente ya congelado, y cuando lo recibo a fábrica, está que se está descongelando el producto, está ya, viste, para tirarlo, te diría. Bueno, ¿qué hago? Lo agarro, normalmente, ¿qué hacen? Meten las cajas y a la cámara de mantenimiento congelado, y tratar de enfriarlo lo más rápido posible, ¿no? Porque venía medio flojito de papeles, por decirlo así. Una vez que está congelado, pues lo saco el producto de las cajas, lo embalo con otro nombre y te la mandé guardar. ¿Esto se hace?
obvio. Bueno, estábamos con esto, ¿no? Estos que son requerimientos de diseño. ¿Qué analizo como focos de calor? Las pérdidas que entrarían por aislación. No voy a hacer las mismas cuentas porque si yo diseñé todo para que tenga 7 watts por metro cuadrado de flujo de calor, bueno, con todas el área de superficie de los 6 caras que tiene la cámara, estimo cuál sería esa sensación de calor por transmisión. ¿Bien? Ok. Después analizo el producto. El producto ya viene congelado. Esto me da directamente... Ahí yo tengo una consulta, profe. Perdón, esto ya me da en kilowatt, ¿verdad? Bien, porque es una carga permanente. Sí, decime. Ahí donde calculás el área del panel, por ejemplo, cuando calculás la parte del piso. Yo me acuerdo que en la clase dijo que en el piso por lo general se hace una cámara de aire y demás para que no se congele. ¿Considerás también el mismo espesor de panel? ¿O por ahí puedes tener en cuenta otro ahí? No. Recordá que en la teoría está cuando hablamos del piso. Normalmente en el piso no le pones panel, porque el panel que vos comprás para las paredes y el techo es todo panel de chapa prepintada. ¿Viste? Es un sándwich. Está Es bien, una pero vos chapa, entonces recién dijiste que considerás las 6 caras, por eso. y lo repito, Bien. entonces te estaba explicando. Vos pones un panel de chapa prepintada, que es caro. Al piso, yo no voy a dejar ese panel con chapa de acero, que no me sirve para nada, enterrado bajo el piso. Eso se hace normalmente con bloques, ¿sí? De poliestireno expandido, hasta 200 milímetros de espesor, normalmente, es lo clásico. O sea, le clavo 20 centímetros de aislación, ¿sí? Ubicado en o hecho con paneles de telgopor, si te gusta, de 1 metro por 2, 10 centímetros de espesor, y pongo 2 capas entrelazadas. Voy a ver. Si ubico, lo que estoy mirando, si ubico alguna foto acá, por ahí me pongo a perder tiempo. Les pido un segundo nada más, a ver si ubico alguna foto de fabricación de piso. Y ahora pierdo un poco de tiempo porque tengo que hacer memoria dónde, cómo puede estar. Y en qué año lo hicimos. Para mí era del 2017. Y acá no tengo fotos. Bueno, después cuando haga la pausa voy a ver si ubico. Si ubico eso que les quería mostrar. Voy a hacer un intento nada más. A ver si lo ubico. Y si no, estamos en el horno por donde anda. Acá no lo tengo. Y tendría que estar acá donde yo estoy buscando. ¿Y por qué? Porque el túnel no, ¿dónde está el proyecto? ¿Y por qué no tengo las fotos? Denme un segundo, ¿eh? No voy a hacer más intentos. Pero después cuando hagamos una pausa se la voy a buscar porque, bueno, es una obra, por decirlo así, toda completa y vemos
y vemos cómo es esto que me estás preguntando. Bueno, pero ¿qué considero? Considero ese flujo de calor en las 6 caras. Recordá que habíamos dicho que el piso no generaba nunca más de 2 watts por metro cuadrado, ¿sí? ¿Sí era que te Sí, referías a sí, eso? te sigo. Sí, sí. Pero cuando hacíamos la cámara de aire, circulaba aire e ingresaba calor. O sea, el aire es para hacerle ingresar más calor todavía al piso. Y que esa cota cero se me quede adentro de la aislación y no quiera salir fuera de la aislación. Con lo cual, en definitiva, también el piso va a tener una entrada de calor del orden de una potencia de este mismo orden. Por eso tomo todo de la misma manera. Si fuese menor, no me importa. Voy sumando energía, no voy restando. ¿Bien? ¿Me comprendés el concepto? Sí, sí, te seguí, bien, gracias. Quiero decir, si tengo el piso y la realidad es que me puede generar un ingreso de calor de 5 watts por metro cuadrado, no me complico, va a generar 7. Lo voy sumando. Aparte, esto no es lo que maneja el balance térmico, como vamos a ver los números. Estos son números chiquititos. Para el producto, ¿sí? Lo que tengo que extraerle al producto, bueno, simplemente le tengo que bajar la temperatura, o sea, tomo calor específico del producto congelado, la cantidad de producto y el delta T de lo que quiero, dividido el tiempo de enfriamiento, y eso me da la potencia que le tengo que sacar únicamente al producto. Pero el producto no viene solo, viene con embalajes, viene en pallet, viene en cajas de cartón, o sea que también analizo eso. Bien, el pallet, fíjense que estimo también una carga del orden de lo mismo que son la infiltración de calor. Y las cajitas de cartón, que obviamente yo se los hice acá para que lo vean, pero en realidad ni de casualidad me molesto en hacer eso porque no me suma, no me mueve el amperímetro para nada. Bien, pero lo considero, estoy ejercitando y estoy viendo todo lo que suma calor, ingreso de energía a la cámara. Un segundo, por favor. Bueno, ya volví, me tuve que levantar un segundo para hacer algo. Bien, esto entonces es producto y embalaje. Ven que hasta ahora viene dominando el producto en magnitud. Carga interna. Bueno, ¿qué tengo como carga interna? La iluminación. Como le dije que iba a estar 24 horas prendida, ¿sí? Yo tengo la superficie iluminada, que es la planta, una estimación de potencia por metro cuadrado de iluminación, por el tiempo de iluminación que va a estar prendida, o sea, ya acá la potencia al multiplicarla por tiempo me vuelve a dar energía, y la energía al dividirla por el tiempo de enfriamiento me vuelve a dar potencia. ¿Bien? ¿Y qué estimé? Esto de iluminación que me parece un bolazo, 3,78 kilowatts. Ya te digo que es un poco mucho. Bueno, calor del autoelevador. Claro, el autoelevador va a estar trabajando y genera calor. Entonces, ¿cómo lo analizo? Cantidad de elevadores, por la potencia del elevador, por el tiempo de trabajo del elevador, o sea, esto ya me da energía, pero al dividirlo por el tiempo de enfriamiento me vuelve a dar potencia. Y fíjate, el elevador que compré es de 10 kilowatts de potencia máxima, ¿sí? Obviamente que cuando está transitando, caminando, no está consumiendo la potencia máxima, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es como tener un coche. ¿Qué potencia tiene tu coche? 200 HP. Y si estás paseando, ¿estás consumiendo 200 HP? No. Ahora, yo tengo que hacer un balance, tengo que considerar algo. Listo, corta. Siempre que esté adentro, para mí, consume potencia máxima. Bien, voy más a mi favor, por decirlo así en el cálculo. Elevo la potencia que voy a calcular para enfriamiento. 10 kilowatts por el tiempo de funcionamiento del autoelevador dividido el tiempo de enfriamiento. Eso que me da una razón de 12,5 kilowatts promedio de carga de calor o de potencia de ingreso a la cámara. Calor de las personas.
Obviamente, en la práctica no me molesto en hacer esto tampoco. Un tipo manejando el autoelevador, ¿cuánto tiempo trabaja? Dividido el tiempo, fíjate lo que me da, 0,5 kilowatts. ¿Mm? Un foquito grande. Bueno, pero también es para que vean ustedes cómo se analiza todo. Si vos estuvieras haciendo un trabajo y conocés ese ambiente, tenés que analizar todo aquello que me pueda generar potencia o calor dentro del ambiente. Lo que fuese, lo analizás vos, lo pensás vos, lo razonás vos. Una cámara no tiene tanto para analizar. Profe, ¿Sí? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, las que quieras. El tema de la Q de la iluminación, también de las personas, para un túnel, Sí, bueno, que era algo más, que se abría más a largo sí, plazo y todo eso. sí, sí. No, No claro, ese existiría, tiempo, no existiría. claro, está bien. Porque el túnel, vos qué haces, suponete. Vos podés hacer un túnel, para que tengas una idea, ¿no? Suponete, un túnel sin conocer tu casa, como el tamaño del comedor de tu casa. Vos ahí capaz que podés cargar 4.000 kilos de producto, ¿no? Para congelar. Pero cargar eso, ¿no? Abrir la puerta y llenarlo de producto, por ahí tarda 40 minutos. Y una vez que está adentro, se cierra. De los equipos y hasta dentro de 10, 12 horas o 24, según sea el tiempo de congelamiento que requiera y la potencia de los equipos, no volvés a abrir la puerta. O sea que, ¿tiene iluminación? Sí, si la dejaste prendida, está siempre prendida, pero porque te olvidaste. ¿Hay alguien trabajando adentro? No, a no ser que dejaste a tu compañero encerrado y lo sacaste hecho un bloque. ¿Y hay un autoelevador andando? Tampoco. Ese tipo de cosas ahí no existe. Pero como bien vos decís, sos vos quien lo analiza. ¿Sí? Claro. Y tampoco vas a dejar la puerta abierta mientras lo congelás. Es como decirte, compré la hamburguesa la quiero congelar, la metí en el freezer de mi casa y dejé la puerta abierta al freezer. O sea, no tiene sentido, ¿no? Claro. Tampoco tendrías infiltración de aire en un túnel. Ah, bien. Bien, bien, bien. Obvio. Pero tenés mucha carga porque tenés muchos kilos de producto, que no son tantos, pero los estás congelando. No les estás bajando la temperatura ya congelado. E insume eso mucha potencia. Ah, ¿Sí? buenísimo. Bien. Claro. Un túnel del tamaño de tu comedor insume más potencia que la cámara esta para mantener pescado congelado. Mantenerlo no lleva tanto. El tema es congelarlo. Si vos haces el balance térmico, te fuiste al diablo para congelar el producto. Bien, bien, bien. Josh. Mirá, te hago una cuenta fácil. ¿Viste esto? Que le estamos bajando la temperatura a 10 grados. ¿Dónde andaba? Acá, a 60 toneladas de Sí. pescado, le estábamos bajando la temperatura a 10 grados. Si esas 60 toneladas de pescado las tuviese que congelar, pará, aguantó un cachito. Aguantaba un cachito. Son 60.000 kilos por el calor latente. Ponele, le pongo 60. Esto me da este valor. 860 kilowatts dividido 8 horas. Claro, para congelar esas 60, que es una torta, ¿eh? No hay cámara, sí hay, pero es una torta. Congelar las 60 toneladas en 8 horas, por ahí me da 400 kilowatts de potencia. Para bajarle 10 grados la temperatura ya congelada me da 37. ¿Te imaginas lo que te estoy diciendo, no? Claro. Sí. Es chiquito, pero el equipamiento frigorífico que requeriría, enorme. Bien. Bueno, y analizo el tema también de infiltraciones. ¿Y qué es las infiltraciones? Y bueno, en la cámara, ¿qué tanto los muchachos abren y cierran la puerta para entrar y salir? Eso es un dominó.
ciencia exacta, ni loco, a no ser que vos trabajes mucho tiempo ahí y tengas en claro cómo es el manejo del personal. Entonces podés hacer una ecuación, como las que planteamos en la teoría, un poco mucho más fina, pero si no, imposible. O sea, muy complicado. ¿Qué nos manejamos? Con datos de experiencias, ¿sí? Con tablas que te dicen, y mira, dado los años, toma de datos, consultas, algunos relevamientos que se han hecho con el correr de los años, que nos pasan datos, podemos entender que para cámaras de determinado volumen entra y sale tantas veces el volumen interno total de la cámara, cada 24 horas, ¿sí? Y con eso nos manejamos, que fue lo que yo hice acá. Hago un balance de cuánto es ese calor de aire ingresado con respecto al que sale frío, ¿sí? Esa carga de calor, y llego a la conclusión, o tengo un numerito que de infiltración me da casi 8 kilowatts, ¿sí? Que no son los valores que dominan en peso, pero vos vas sumando, vas sumando, vas sumando, y los vas considerando. Las ecuaciones están explicadas en la teoría, ¿eh? Y los por qué. Y después la carga propia del equipo, que para alguien que no tiene experiencia, no tiene forma como calcularla a priori. ¿Y esto qué significa? Que tenés que tener una idea previa, ¿sí? De decir, bueno, cuántos ventiladores tiene el equipo frigorífico, o sea, los evaporadores, que voy a colocar ahí. Si todavía no hice el balance térmico, menos idea voy a tener de cómo son los equipos. Cuando tenés experiencia, tenés una idea muy cabal de cómo. Pero acá en este punto decimos, mira, normalmente déjalo para lo último, la carga del equipo, y hacete una sumatoria de todas las cargas que venís arrastrando. Y ponele un porcentaje del 5, 10, 20%, según para qué sea el servicio, y podés suponer, a ojo de buen cubero, que esa puede ser la carga agregada propia del equipo. ¿Y qué significa eso? Y cuando lo tenés que descongelar, aportás calor para descongelar el hielo, parte de ese calor ingresa a la cámara, el propio calor generado por los motores eléctricos de los ventiladores, los consideramos acá, eso consideramos como carga propia del equipo. Y a mí me da 16 kilowatts más o menos. Haciendo esto. Los valores orientativos para hacerlo, vuelvo a reiterar, lo tienen en la teoría, valores por. Y después, una vez que yo llegué, o digo, terminé todo esto, todo este balance térmico, ¿no? Para tener una idea cuál es la carga total que tengo que tener una cosa en consideración. Yo hice un balance aquí, pero siempre lo que estoy sumando son calores latentes de congelación y calores sensibles, o sea, siempre descensos de temperatura. Pero en ninguna parte tuve una consideración de qué iba a pasar cuando el aire, al atravesar el evaporador, cosa que lo charlamos un poquito, la justificación, cuando vimos el tema evaporadores o enfriadores de aire. Cuando el aire se enfría, precipita y condensa vapor de agua, o sea, libera energía. Y esa condensación del vapor propio del aire, que está en la cámara, que se condensa y se puede llegar a congelar sobre las aletas y los tubos de los evaporadores, entregan una energía adicional, que va a hacer evaporar al refrigerante que está dentro de los tubos. Bien, ese tipo de energía adicional, que nosotros llamamos relación de calor sensible, la tengo en cuenta acá porque sé que va a ocurrir. Y ahora, a priori, con ojo de buen cubero y utilizando algunas tablitas de referencia que están en la teoría, yo digo que para este tipo de cámaras es razonable que se me produzca una carga adicional por condensación del vapor del agua, ¿sí? Del orden de un 6, 7, 5% más. Bien, esto queda muy justificado cuando estudiamos la unidad de enfriadores de aire, el porqué. O sea, viene más adelante, ¿verdad? Pero ahora lo considero porque sé que va a existir. Es cuando ustedes diseñaron los intercambiadores de calor, ¿sí? Y calculan los convectivos. Bien. Y vos sabés que el convectivo externo de un casco y tubo va a tener ciertas pérdidas. A priori, no sabés cuántos son si todavía ni siquiera lo diseñaste. Pero sabés que existe. ¿Y qué hiciste? Bueno, lo ponderé con buen criterio,
cuál podría ser esas pérdidas, sin saber si son las reales, pero las incluyo porque sé que van a existir. ¿Está bien? Se me durmieron todos. Sí, sí, está bien. ¿Se entiende la razón? Bueno, si sé que existen, ¿por qué no lo voy a incluir? Bueno, pongo algo. Y estas tablas están basadas con cosas bastante reales, pero por eso ahora, en función de eso, se le agrega un porcentaje. Y en definitiva, hago la sumatoria de todo el balance térmico que hice, afectándola por un porcentaje debido a la relación de calor sensible, y como todos nos podemos equivocar, declavamos un factor de seguridad, en este caso del orden del 10%, y llego a una estimación de mi balance térmico, Dios será si funcionará bien o no, del orden de 115 kilowatts de potencia frigorífica que voy a requerir para hacer todo esto que dije en esta cámara. Tengo ese dato. Muy bien. Después vamos a esta parte que en la práctica no se hace mucho, pero que es analizarlo todo en forma teórica. Entonces voy a dibujar el ciclo de refrigeración con el cual voy a trabajar. ¿Sí? Y mis condiciones para hacer el sistema mecánico, termomecánico de toda esta cámara, o sea, cómo voy a sacar esta potencia frigorífica que requiero, tengo condiciones de diseño. Obviamente una es cuál es la potencia que se estima que va a requerir la cámara. ¿Con qué ciclo de trabajo voy a trabajar? Bueno, voy a hacer un sistema doble etapa de inyección parcial. Me sugieren eso. Voy a trabajar con amoníaco, voy a trabajar con compresores alternativos, podría haber sido otro tipo de cosas. Y para analizar el ciclo, tengo que tener en consideración algunos datos que me van a servir. Uno de ellos es suponer un rendimiento mecánico, que vamos a ver dónde lo colocamos, de los compresores. ¿Sí? En función de tablas que tenemos, yo adopto un rendimiento mecánico del 80%. El sistema de trabajo que voy a utilizar para mis enfriadores de aire es el denominado de vaporización incompleta, inundado o termosifón. Los tres nombres son los mismos. Voy a trabajar con una temperatura de evaporación, porque así lo decido yo, de menos 35 grados centígrados. O sea, entre la temperatura de evaporación y la temperatura promedio del aire que quiero dentro de la cámara, tengo un delta T de 5 grados centígrados, ¿verdad? Voy a suponer que el sobrecalentamiento en la succión de los compresores es 0 grados centígrados. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Que si el refrigerante, en este caso amoníaco, se evapora a temperatura constante de menos 35 grados centígrados, va a salir de los separadores de líquido como vapor saturado y no va a recibir calor ese vapor hasta que llegue a la succión de los compresores que están por allá lejos, ¿viste? Recorrido de cañería. Es lo que estoy indicando acá. Sobrecalentamiento en la succión, 0 grados centígrados. Temperatura de condensación de diseño, para diseñar todo, 35 grados centígrados. Su enfriamiento de líquido condensado 0, ¿qué quiero decir? Que a la salida del condensador, desde que el condensador sale hasta que llega a los hasta donde llegue a expansión, sigue a la misma temperatura, no ha sido subenfriado. Como el sistema, ya a esta altura, ¿no? Ya lo hemos estudiado, el sistema de enfriamiento, voy a usar una serpentina, el enfriado intermediario, y designo que voy a tener un acercamiento de 5 grados centígrados con respecto al enfriado intermediario. ¿Esto qué quiere decir? Que el líquido al salir de la serpentina, del enfriado intermediario, va a tener una temperatura 5 grados por arriba con respecto a la temperatura de saturación que va a tener el amoníaco a la presión de intermedia, lo que está dentro del enfriado intermediario. Esto. ¿Bien? Profe, Y como sistema de condensación, digo, voy a trabajar con un condensador del tipo casco y tubo y enfriado por torre de enfriamiento de agua. Y la temperatura de bulbo húmedo donde voy a meter la torre de enfriamiento es acá en Mar del Plata, ahí cerca del puerto, 24 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo. Te escucho.
Sí, con respecto a ese dato de sobrecalentamiento en la succión, estarías hablando del punto 1, ¿verdad? Del gráfico Sí, pH. Está bien. sí. En el caso hipotético de Para que... todos, para todos, para el 1 y para el 3. Ok, bien, está bien. En el caso de que vos quieras, por ejemplo, decir, no sé, más 5 grados centígrados, es correr el punto 1 hacia la derecha. Eso era Sí, señor. beneficioso para el tema del compresor y eso, pero había algo que no me Sí, había quedado en claro de la teoría de que como que se compensaba con otra cosa mala del claro, sistema. claro. Esa mejora, porque vos ampliás esta diferencia de entalpías, Sí, ¿no? La ampliás. Si corres el punto 1 hacia la derecha, esta diferencia de entalpía se aumenta. Si esta diferencia de entalpía se aumenta, cuando vos calculas el caudal máximo que circula por acá, el mismo Q dividido una entalpía más grande te da un caudal máximo un poquitito menor. sí, ¿Sí? Este, y lo otro, y lo otro, y bueno, al tener un caudal máximo un poquito menor, requerís un poco menor tamaño del compresor, ¿sí? Y lo otro era que corriendo esto, cuando calculabas el COP, este salto, por ejemplo, que es saturado del punto 1 al 2, si yo corriera el punto 1 hacia la derecha, ¿sí? Hiciera esa diferencia de entalpía, ponerle en forma paralela entre el punto 1 y el punto 2, no mantendría la misma diferencia de entalpía. Aumentaría un poquito a medida que vas corriendo esta línea de compresión hacia la derecha. Con lo cual, ese beneficio que vos tenés de aumento de entalpía se estaría diluyendo con ese pequeño ambiente de potencia para la compresión. está bien, se compensa. Mecánicamente estaría bueno porque vos decís, me aseguro que no tengo regreso de líquido o partículas de líquido saturado acompañando al gas a la succión del compresor. Pero para eso metemos otro tipo de equipamiento auxiliar en la instalación, como es un separador de succión, esos tanques para atrapar líquido por si las moscas, ¿entendés? Está bien. Ah, bueno, entonces siempre se Lo utiliza... solucionamos por otro lado. Está bien, perfecto. ¿Sí? Perfecto, Ahora, perfecto. en la realidad, si vos salís de la cámara y el compresor, la sala de máquina está a 50 metros y vos salís con un caño, ¿sí? De succión, que no está aislado, olvídate, ese vapor se va a sobrecalentar solo, porque va a recibir energía del aire ambiente, te guste o no te guste, ¿sí? Está bien. No, está bien, no me quedó claro. ¿Comprendiste lo que te dije? Sí, 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 está perfecto. Una cosa que vos deseás y pones en un papelito, y otra cosa la que la realidad dice otra cosa. Vos haces un papelito y te vas a tu casa. Sí, pero lo que vos pones en el papelito hace que se cumpla cuando haces algo. Si no, el papelito queda de adorno, Bien, ¿no? Cuando se construyen las cosas. Y hoy en día ustedes salen de la facultad y no vas a entregar un papelito y yo le voy a dar esto a un cliente y decir, te va a dar bárbaro. No, flaco, quiero ver el equipo en marcha. Y para ver el equipo en marcha tengo que ver que todo lo que yo diseñé se realice y se cumpla. Si no, vendemos humo. Y los ingenieros no hacemos eso. Bien, con todo esto, condiciones de diseño, yo puedo dibujar el ciclo, ¿no? Presión entalpía, que corresponde a todo lo que dije. Simbólico, no le puse ningún valor. Digo, va a tener este formato. ¿Está bien? Ese formato obedece a una instalación gráfica muy elemental de este tipo. ¿Qué voy a tener? El evaporador, sale, un compresor que succiona, ¿sí? Le puse la temperatura porque es la temperatura que yo digo que va a ocurrir ahí, ¿ves? -35. Va a comprimir, el de baja, va a descargar sobre un enfriador intermediario de inyección parcial. Ese enfriador intermediario de inyección parcial adentro va a tener una serpentina y va a ser alimentado por un determinado caudal que va a expansionar y va a caer ahí adentro para mantener el nivel constante. De ahí va a succionar el compresor de alta. El compresor de alta va a comprimir y va a descargar a la presión de condensación a un condensador del tipo casco y tubo, que es enfriado por agua desde una torre de enfriamiento de agua con su bomba. El condensado va a caer a un recibidor de líquido.
de ahí va a salir el líquido a alta presión y temperatura, casi la totalidad del caudal se va a meter en la serpentina y va a seguir viaje, pero va a estar por debajo del líquido frío saturado a la presión de intermedia, y de ese cañito principal, o de ese caño principal, pincho un caño pequeño, un lazo, y utilizo ese mismo refrigerante para que se expanda a la presión de intermedia para que este tanque siempre esté lleno de amoníaco en este caso, manteniendo un nivel constante, con algún sistema de control de nivel. ¿Sí? Ahora estamos haciendo un dibujito esquemático de kiosco nada más, pero el formato que va a tener lo que yo planeé, súper sencillo, tiene esta forma. ¿Bien? Cuando digo bien, que se despierte alguno y me diga, sí, Alberto, bien. Sí, sí. Sí, Martín, yo Está tengo bien. una consulta nomás. Entre 8 y 7 vos ahí haces la extracción de calor del medio. entre 8 y 7 está 7 y medio. Entre 8, a ver, entre 8 y Bueno, sí, 7, ¿qué pasa? perdón. Entre el punto 8 y 7 que está en el Cuando, gráfico. cuando me digas, Alberto, entre la expansión del servicio de baja, que viene el líquido subenfriado, hasta la presión de evaporación, pasa esto, y ahí te aplaudí. Y no que me digan 7, 8. Dale, te sigo. ¿Qué pasa entre 7 y 8? Ahí ¿Cuál es haces la la pregunta? extracción de calor del medio. ¿La qué? Haces la extracción de calor del medio, ¿no? ¿La qué? Bueno, ¿La qué? No, eso es la expansión. Mira, la hay expansión. una caída de presión de condensación a presión de evaporación a entalpía constante, ¿sí? Y si la entalpía es constante, ¿qué extracción de calor hay ahí? Nada. La extracción de calor, lo que pasa acá adentro, ¿ves? Sí, Lo que pasa acá adentro es esto. bien. Estaba viendo mal el gráfico entonces. Bien. ¿Bien? No, yo te cargo, no te No, calentés por no, nada. perfecto. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía no manejás, ¿no? Las palabras, te acordás y te confundís. Yo les voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé a trabajar en instalación industrial, en una empresa, no sabía un pomo al medio de refrigeración. O sea, era ingeniero recién recibido y empecé a trabajar. Sabía lo mismo que pueden estar sabiendo ustedes de estudiar esto, nada más. Y al principio me agarraba un bolonqui porque no me acordaba bien el nombre. Confundía siempre evaporador con condensador. ¿Sí? Cada vez que tenía que decir algo y era ese equipo, me tenía que detener 5 segundos y pensar lo que iba a decir. Así que imagínate, ni te preocupes. Después, obviamente, ¿no? Un par de semanas ya estás repodrido porque repetir la misma palabra siempre. Pero es normal. Bueno, este es el ciclo que yo voy a hacer. ¿Bien? En función de eso, tengo que empezar a determinar parámetros. Yo sé que voy a evaporar a menos 35 grados centígrados. Por ende, la presión de evaporación, la saco de un diagrama, es esta. La presión de condensación, 35 grados centígrados, ¿no? De transformación de fase. Le corresponde esta presión. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular cuál es esa presión intermedia que tengo que yo que controlar acá dentro del enfriador intermediario, que es entre la descarga del compresor de baja y la succión del compresor de alta. O sea, la descarga del de baja, el enfriador intermediario y la succión de alta, obviamente todos tienen la misma presión porque están conectados todos al mismo punto, al mismo recipiente. ¿Qué me da ese valor de presión intermedia? 3 bares y medio. A esa, a esa presión que le corresponde una temperatura de transformación de fase, ¿sí? De líquido saturado, de creo que era menos 5 grados centígrados. ¿Bien? Si hago las cuentitas con esta presión, me queda la relación del compresor de baja, 372, y la relación del compresor de alta, 385. Acuérdense que esta cuentita salía de que estas dos relaciones de compresión las igualábamos, ¿no? Para encontrar ese valor de presión intermedia. Bueno, yo hice la cuentita fina y para mí esto es lo mismo que esto. No se les ocurra decir que 3.84 no es lo mismo que 3.85, porque bueno, en la vida real eso no existe. ¿Sí? Les quiero decir
Esto en realidad es coherente, dio lo mismo, pero sale de esta ecuación. ¿Está? O sea, que yo esos puntos de acá, tomando un diagrama presión de entalpía de amoníaco, puedo dibujar este ciclo frigorífico. Esta presión la tengo. Esta presión la tengo. Esta presión intermedia la acabo de calcular. ¿Cómo va a ser la compresión del booster? Va a estar entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? ¿Cómo hago esta compresión? Primero hago el ciclo ideal a entropía constante, que lo tengo marcado en mi diagrama presión-entalpía. O sea que esta línea la trazo hasta chocar esta presión. La otra compresión, de 3 a 4, lo mismo. ¿Cómo la hago? Subiendo por una línea de entropía constante. ¿Bien? O sea que yo, estos puntitos, la entalpía de 1, la entalpía de 2, la entalpía de 3 y la entalpía de 4, la saqué de mi diagrama presión-entalpía. ¿Sí? Este punto lo bajo y lo conozco, también conozco su entalpía. Ahora no lo tengo marcado. Pero todos estos puntitos que yo tengo marcado acá, ya los, a excepción del 2' y del 4', lo puedo dibujar en mi diagrama presión-entalpía. Este punto 7 obedece a la línea de salida de la serpentina del enfriamiento intermediario. Acá. Que dije que iba a tener un acercamiento de 5 grados centígrados con respecto al líquido saturado que hay acá arriba. Esa temperatura de líquido saturado, ¿de dónde la saco? De la presión de intermedia. Acá todavía no la escribí, pero era menos 5. Por ende, esta temperatura de salida, yo la diseñé que sea 0. Esto lo extiendo hasta la isoterma de 0 grados que viene por acá. ¿Y esto hasta dónde va a caer? Hasta la presión de evaporación. ¿Bien? Bien sencillo, bien sencillo. Estos valores de entalpía salen de gráfico. Ahora, para hallar los otros puntos, me baso con un número aproximado, no tengo la más pálida idea si va a ser la realidad, pero para hacerlo tomo un número en consideración razonable, y tengo que adoptar un rendimiento isentrópico para el compresor de baja y el de alta. Mediante gráficos que tenemos en la teoría y en función de la relación de compresión que van a trabajar los compresores, casi 4, ponele, adopto a modo de dato tirado con buen criterio, punto, una relación, un rendimiento isentrópico de 0,85 para el de alta y de 0,7 para el de baja. ¿De dónde sale? De tabla. ¿En función de qué? De la relación de compresión del compresor. Y de la misma manera adopto un rendimiento volumétrico. Si va a ser real, ni la más pálida idea, pero puede ser coherente. ¿De dónde lo saco? De tabla. ¿En función de qué? De la relación de compresión. Y digo que puedo suponer que van a tener los compresores un rendimiento volumétrico del 75%. Mediante las ecuaciones que vimos en teoría, calculo el punto H2', echándole mano al rendimiento isentrópico del compresor de baja y del compresor de alta. Y determino cuál es el punto entálpico de ese punto 2' y 4', que sería la descarga, ¿sí?, real del compresor de baja y del compresor de alta. Como calculé un valor de entalpía, ¿sí?, ese valor de entalpía lo busco en el eje, lo subo y al cortar las presiones determino por dónde puede caer ese punto 2' y ese punto 4'. ¿Quedó entendido? Sí, sí. Bien. O sea, el diagrama ideal, que para la compresión no me serviría de nada, lo utilizo si tengo que dibujar, porque de esa compresión ideal trato de determinar con buen concepto cuál sería la compresión estándar, ¿sí?, o real que sucedería. Digo estimo porque estoy estimando algunos valores que no me dijeron son la realidad. Por ahora no tengo cómo saber esto, pero con datos de toma, ¿sí?, de mirar compresores, lo que pasa en la realidad, puedo estimar o tener idea cuánto valdrían esos rendimientos. ¿Bien?
Dibujado todo el ciclo, ¿sí? Me hice una tablita y puse todos los valores que sacó del ciclo, de todos los puntos. Los valores de presión, los valores de temperatura, los de entropía, que me sirven para 2 puntos nada más, para la compresión, todos los puntos de entalpía, títulos que me aparecen, títulos de puntos. ¿Dónde tengo título? Tengo título acá, acá tengo título, pero sé que es título 0, acá tengo título, pero sé que es título 1, acá tengo título, pero sé que es título 1, es vapor saturado. Y eso lo dejo reflejado acá en una tablita, porque le voy a echar mano para hacer cálculos de estos valores. Y anoto volúmenes específicos. ¿Por qué? Porque me van a servir para calcular caudales volumétricos. Del punto 1, del punto 2, del 2', porque voy a comparar, del punto 3, del punto 4. ¿Dónde me importan los rendimientos volumétricos? Y me importa en la cañería de succión del compresor. Caudal volumétrico. ¿Por qué? Porque es todo este caño. Me importa caudal volumétrico en el punto 2'. ¿Por qué? Porque es todo este caño. Al decir que es un caño, le tengo que dar alguna dimensión, ¿verdad? El punto 3 me interesa porque es toda esta cañería. El punto 4' me interesa porque es toda esta cañería. Todo lo que pasa por acá. El punto 5 es esto. Todo lo que hay acá. Toda esta cañería. Toda esta cañería. Toda esta cañería. Hasta que me meto en la serpentina. Una vez que pasa por la serpentina y se enfría y sale, ya sale con la condición del punto 7, que sería esto que están viendo ustedes acá. ¿Sí? El punto 8 es lo que pasa al atravesar la válvula de expansión. Cae la presión y cae bruscamente la temperatura. Esta expansión. Toda esta expansión que preguntábamos hoy es en esta valvulita. Toda esta línea horizontal es en esta valvulita. Y todo lo que pasa del punto 8 al punto 1 es todo el recorrido que tiene el refrigerante al recorrer todos los caños, hasta que sale por acá. No solamente por acá, hasta que llega a la succión del compresor, que está ya a 50 metros. Todo eso es ese puntito solo. ¿Bien? Y esto, de 5 a 6, es la expansión, que acá no está dibujada la válvula, lo que ocurre acá en la expansión de este elemento. Que puede ser un control de nivel flotante o un lazo de líquido con válvula de expansión manual. Pero toda esa caída de presión de 5 a 6 es lo que ocurre ahí. Y sale por un caño que se vuelca adentro del tanque. Lo que sale de la puntita del caño, es 6. Tengo el caño, tengo la válvula de expansión, ponele una válvula de expansión manual, ¿no? Este caño está dentro del tanque. ¿Bien? ¿Qué viene antes de la válvula? ¿Dónde estaba? ¿Qué viene antes de la válvula de expansión? Como si fuese un líquido que sale del recibidor, ¿verdad? Punto 5. Y al atravesar este elemento, que es una válvula de expansión, cae la presión de 5 a 6. Ahí. Esto es 6 y esto es 5. ¿5 qué es? Líquido saturado a alta presión. ¿Y 6 qué es? Vapor húmedo, ¿sí? O sea, hay líquido y vapor a la presión de intermedia. Como este tanque está a la presión de intermedia y esta cañería se mete adentro, acá sale un montón de líquido, pero también algo de vapor. ¿Qué es esto que se está reflejando acá con la calidad del título? ¿Me comprenden? Y pido respuesta. ¿Me comprenden? Sí, sí. Sí, te sigo. Ahora, una vez que, por decirlo así, escupió el caño, ¿sí? Esto, la salida, todo el líquido queda en el fondo por gravedad, ¿verdad?
Y todo el vapor queda acá en la parte superior. Si yo miro el vapor solito, lo veo como un vapor saturado. Así, en esta condición. Y si miro la parte de abajo del tanque, como un líquido saturado, ¿verdad? Como si fuese esta condición, que no está marcado con ningún punto. ¿Siguen? Sí. Ahora, ¿eso de dónde salió? Y salió del interior de un caño, pero cuando pasa la válvula de expansión, este vapor y este líquido, que acá obviamente se separan por gravedad, el líquido se va abajo, el vapor se va arriba, tiene un determinado título. ¿Bien? Que es este. Ok. Bueno, lleno la tablita de valores y empiezo a hacer cálculos. Voy a calcular cuál es el caudal másico que circula por la parte de baja. ¿Qué es lo que circula por la parte de baja? Y todo este caudal, mirá, todo, que arranca desde acá, que pinché el caño, o sea, este caudal lo divido por dos, en uno grandote y en uno más chiquito. Todo el caudal que pasa por baja arranca de acá, por el interior de la serpentina, sale, atraviesa la válvula de expansión, se evapora, es succionado por el compresor, lo comprime, lo manda dentro del tanque intermediario, todo eso es el mismo caudal, los mismos kilogramos por hora, los mismos kilogramos por segundo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. ¿Dónde he hecho mano para calcular todo eso? Le he hecho mano acá, al evaporador. Porque digo, si yo quiero que este señor haga una extracción de calor de 115 kilowatts, ¿sí? Ese calor está acá. Entonces, ese calor, esa potencia frigorífica, va a ser igual a un caudal másico por una diferencia de entalpías. La potencia frigorífica ya la tengo, la diferencia de entalpía ya la tengo. ¿Qué es lo que quiero calcular? El caudal másico, los kilogramos por hora que están circulando acá. Ese caudal másico es único. Ahora, en fase líquida tiene un valor de caudal volumétrico. En fase vapor tiene otro valor diferente de caudal volumétrico, porque es vapor ahora. Pero sigue siendo, acá está comprimido, pero sigue siendo el mismo caudal másico. Pero al estar comprimido en fase vapor, tiene otro valor de caudal volumétrico, obviamente. Pero es la misma cantidad de masa que está circulando. Lo calculo, ese caudal 1, y me da 338 kilogramos por hora, o este valor en kilogramos por segundo. ¿Sí? Me paro en el punto 1 y calculo el caudal volumétrico de ese punto 1. De acá. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa? Y porque es lo que tiene que aspirar el compresor. Y el compresor aspira básicamente volumen. ¿Sí? Entonces, lo calculo. Este caudal volumétrico, pero que está acá. No, este caudal volumétrico al compresor no le importa, porque este es el caño de líquido que llega a la válvula de expansión. Después se expande, se evapora, lo que recibe el compresor es esto, en forma de vapor. ¿Sí? Punto 1. Calculo ese caudal volumétrico, 406 metros cúbicos por hora. Calculo el caudal volumétrico a la salida del compresor. ¿Por qué? Y este me va a interesar para calcular y la cañería de descarga de este compresor, ¿no? Si quisiera. Lo tengo ahí, calculado. Calculo el caudal másico de 3, lo que aspira el compresor de alta, mediante una relación de entalpías que salía de hacer un análisis de energía en el enfriador intermediario. Como estaba en la teoría, esta ecuación sale de ahí, de ese análisis. Bien, ya calculé el caudal másico que hay acá. Ahora estoy calculando el caudal másico que aspira el compresor de baja, perdón, de alta. Todo esto es el mismo caudal másico. Lo que sale por acá, hasta acá. Todo eso es el mismo caudal másico. Acá este caudal másico de alta se divide en dos. En el de baja, más lo que ingresa al enfriador intermediario. Calculo ese caudal másico de alta. Me da 450 kilogramos por hora. Fíjense que en baja circulan 338 y en alta circulan más caudal másico. Bien, calculo el caudal volumétrico que va a aspirar el compresor.
Lo multiplico por su volumen específico y me da 157 metros cúbicos por hora. Guarda con la milanesa acá. El compresor de alta aspira más kilogramos por hora que el compresor de baja. Pero en caudal volumétrico, como los vapores están a baja presión del compresor de baja y el volumen específico es grande por kilogramo de refrigerante, ese caudal volumétrico es alto en baja y mucho más chico porque está comprimido en el compresor de alta, porque los vapores que aspira están a una presión más alta. Por ende, su volumen específico es menor que a baja presión. ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Queda claro? De capacidad de kilogramos por hora, el compresor de alta aspira más, pero en caudal volumétrico menos. Y calculo el caudal volumétrico de la descarga del compresor de alta, ¿no? O sea, esto y esto es el mismo caudal másico, pero en la descarga, en el punto 4, obviamente el vapor que aspiró acá ahora está comprimido. En este punto el volumen específico es menor. Por ende, el caudal volumétrico disminuyó con respecto a su succión, obviamente, como si fuese este también. Mismo caudal másico, pero diferente caudal volumétrico. El vapor está siendo comprimido. ¿Y qué calculo? Calculo ese caudal 6, que es este, el que se deriva, el que pincho el cañito y lo voy a ingresar dentro del enfriador intermediario. Este, que es la diferencia entre el caudal másico de alta y el caudal másico de baja, obviamente. Y me da 112 kilogramos por segundo. ¿Bien? M6, que es la diferencia entre el caudal másico, ¿dónde anda el caudal másico de alta? Es la diferencia entre esto y esto. Ahora voy a hacer un cálculo teórico de qué pasaría con los compresores, qué potencia consumirían en forma teórica, ¿no? Y qué tamaño tendría que tener el compresor en forma teórica. Todavía no vi ningún compresor, no compré ninguno, nada. Bien. Según yo analice el ciclo ideal o el ciclo real teórico, según analice el ciclo ideal o el ciclo real teórico, la compresión me refiero, voy a tener diferentes valores. El ideal, la potencia que va a requerir el compresor para su funcionamiento, ya no, mínima. Va a ser su caudal másico por esa diferencia de entalpía ideal. Me da 16 kilowatts. Ahora, la real, yo la tengo que afectar por su rendimiento isentrópico, que ya lo tengo afectado al haber calculado el punto 2' y 4', pero el compresor no se mueve solo tampoco. O sea, tiene un rendimiento mecánico. Por eso, acá aparece el rendimiento mecánico. El 2' acá me estaría involucrando el rendimiento isentrópico ya, ¿verdad? Y acá aparece el rendimiento mecánico. Y de los 16 kilowatts ideal del ciclo teórico paso a casi 28,5 del que estimaría sea la realidad. Fíjense qué aumento, ¿no? Entre un ciclo ideal y algo que estimo va a pasar en la realidad. Y calculo, que ya lo había calculado antes, cuál es el desplazamiento que tiene que aspirar el compresor. El compresor tiene que aspirar todo este caudal másico de vapor, sí o sí, el de baja. ¿Verdad? Ok. Y hago lo mismo con el compresor de alta. Estimo que el ciclo ideal va a tener 24 kilowatts de potencia para que funcione, pero el real, teniendo en cuenta el rendimiento isentrópico y el rendimiento mecánico, me llega a que esa potencia va a estar en el orden de 36 kilowatts. Bien, esto lo uso para después comparar. Los que me importan son estos.
Pero vean la diferencia de hacer algo ideal a hacer algo en la realidad. Y el desplazamiento teórico del compresor S, y tiene que aspirar todo lo que venga por este caño. ¿Sí? Que ya lo calculé anteriormente, 256 metros cúbicos por hora. Eso lo tiene que aspirar el compresor, sí o sí. Bien. Y acá, esto yo lo uso, o lo usamos nosotros, si tenemos que seleccionar un compresor en forma individual para ponerlo en alta. Ya lo vamos a ver. Calculo cuál es la potencia aparente, como si el compresor de alta, ¿sí? No tuviera nada por debajo, ¿no? Y que todo esto fuese como un evaporador a la presión de intermedia, ¿sí? ¿Me comprenden? Como si estuviese analizando un ciclo así, único. Y digo, ¿qué potencia aparente frigorífica tendría el compresor de alta? Eso, ¿yo cómo lo calculo? Como ya calculé el caudal másico que circula por acá, lo calculé y conozco estos saltos de entalpía, yo puedo decir que ese producto de caudal másico por este salto de entalpía es equivalente a una capacidad frigorífica de un evaporador que no lo tiene el compresor de alta, pero que le echo mano a este valor para después seleccionar el compresor en forma de un catálogo. ¿Me comprendieron lo que quise decir? Sí. Por eso le digo Q aparente del compresor de alta. ¿Ven? M3 por ese salto de entalpía. O sea, trabajando en esta condición, es como que el compresor de alta tuviese un evaporador de 137 kW de capacidad. Como lo tiene el de baja, con un evaporador que le produce 115 kW de capacidad frigorífica. ¿Sí? Para el compresor booster o de baja. Y ahí hago una cuentita y calculo el COP teórico del ciclo. Calculo el COP del ciclo teórico y me da 2.84. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La capacidad frigorífica en el servicio que me interesa, 115 kW, el de baja presión y baja temperatura, y la potencia consumida en los dos compresores, en el de baja y en el de alta. Me da 2.84. Ahora, cuando analizo el ciclo estándar, acá falta ponerlo estándar, se lo voy a hacer ahora, con el ciclo real, perdón, para no olvidarme. Y vamos a grabar. Uso la misma capacidad frigorífica, porque es lo que va a ser el ciclo, pero con las potencias supuestamente, que calculé en forma teórica, reales. Y el COP me da 1.78. Fíjense, o recuerden, que cuanto más alto el valor numérico del COP, para mí, mejor. Mejor aprovechamos la energía gastada. ¿Sí? Ahora, esto es ideal. Nadie puede tener un COP más alto que el ideal. ¿Sí? Y este es un poquito más bajo que el COP de Carnot, porque el COP de Carnot considera un gas ideal. Y nosotros en el ciclo frigorífico, cuando agarramos el diagrama presión-entalpía, vieron que acá dice para un determinado señor, que es el refrigerante que vas a usar. Y eso no es un fluido ideal, es un fluido real. ¿Bien? Por ende, ese COP va a ser menor que si utilizara el ciclo de Carnot, que está en función únicamente de las temperaturas. A ver, ¿por dónde ando? Y calculaba los ciclos. Es un lindo valor, para un ciclo real, 1.78. Hay algunos ciclos reales, que no hacen algunas buenas cuestiones energéticas, ¿sí? Aprovechamiento, subenfriamiento, en donde por ahí este mismo ciclo, el COP les da 1.1, 1.2. ¿Bien? Normalmente, ¿por qué? Porque hacen una instalación un poco menor de inversión inicial, no ponen algunos componentes que mejoren energéticamente el sistema, pero es más barato que haberlo hecho por ahí con más elementos. ¿Bien?
O sea, es más conveniente comercialmente para la venta. Pero para eso estamos nosotros los ingenieros para analizar. Lo barato puede ser un poco más caro a la larga. Una pregunta. A mí en uno de los ejercicios, creo que fue el primero, el COP ideal me dio 2,94 y el real me dio 2,35. ¿Usted dice que es medio alto? Capaz que me equivoqué en algo. A ver, ¿qué ejercicio es? No, es el primero, el 3,1, de los que El están ahí 3-1. en el TP. Pero puede ser que me haya equivocado, no, tendría que revisar. No. Mira, vino perfecta tu pregunta. Vos para analizar, para el COP, ¿qué tenés que analizar para que sea la comparación correcta? Sí, en una parte No, usted lo dijo ya. pará, Ah, que todavía no te hice la pregunta para que vos la contestes. ¿Estás trabajando con el mismo refrigerante que yo? eh, ¿Amoníaco? ya le digo, me parece que sí. 7,17 sí. Sí. ¿Estás trabajando con la misma presión de condensación que yo o temperatura de condensación más 35? Sí, sí, Bien. ¿Estás trabajando con la misma temperatura de evaporación que yo menos 35? sí, también. Menos 35, bien. ¿Dónde pueden estar las diferencias? ¿Dónde pueden estar las diferencias? En lo que nosotros estimamos. Rendimiento isentrópico que tomaste y rendimiento isentrópico que tomaste. Y rendimiento mecánico que tomaste de uno y del otro. Yo Sí, acá igual marqué los valores que tomé. es uno de inyección total también. Es de Pero tendría inyección que dar. total, tiene un poquito Sí. de mejora de rendimiento que este que estoy También. haciendo yo. Sí, Bien. un poco superior. Bueno, Pero por onda. después, tengan presente, estos valores los estamos estimando. Vos pudiste haber tomado algo parecido pero diferente. Entonces Sí, parece un mira cómo es. valor un poco diferente. Pero no estamos analizando exactamente el mismo ciclo. ¿Eh? Claro, sí, sí, también, es verdad. A ver, no significa que el otro es 10 veces mejor. No. Es No, ahí está, rendimiento mejor. mecánico puse 0,8 en los dos. Le puse 0,8 en los dos. Claro. Bueno, te consume más potencia Claro. que el mío, que yo. ¿Sí? Pero bueno, pero igual lo que vos pusiste, que me dijiste que te dio cuánto, 2,94 ideal y el otro 2,35. me parece alto. Así, Me ¿no? A mí también parece me parece. alto. No, me parece medio alto. ¿Sí? O sea, un ciclo de estas, en estas condiciones, pasarlo del COP2 y cuesta. Por ahí hay algún error de cuenta. Habría que analizarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Habría pero que verlo. perfecto. Genial. Bueno, y de acá también yo saco la carga teórica del condensador. ¿Sí? Es el caudal másico que circula por alta por la diferencia de entalpía entre el punto 4 y el punto 5 si ustedes ven el diagrama. 4 o 5 sería ideal y 4'5 sería el real. A ver si no confundí las cosas ahí. Ahí está bien, el ideal y el real, ¿ven? Esto es lo que yo estimaría. Tengo que extraer del calor en el condensador, o sea, extraerle al refrigerante sobrecalentado, fuertemente sobrecalentado, para volverlo a transformar en fase líquida a alta presión y temperatura de condensación. ¿Sí? Fíjate que estos valores, igual, yo lo hice con entalpía, pero si vos sumás la carga de evaporación más la carga de compresión, en la carga de la potencia del compresor, te tendría que dar más o menos el mismo valor, ¿verdad? Sacado de otra manera. Sí, sí, me dio cerca eso igual. Me dio cerca. Bueno, aparte, vos no comparés las potencias, porque yo estoy haciendo un ciclo con mi balance térmico. Mi balance térmico es 115 kilowatts. Y vos en el trabajo 3.1 tenés una carga frigorífica. ¿De cuánto es? 260 creo que era. Sí, Bueno, no 260. estamos hablando de lo mismo. Claro. Ahora sí, podríamos, si son los ciclos iguales, hablar de los mismos, los valores del COP comparativamente, sí. Pero vos tenés que consumir más potencia que yo. Si yo estoy haciendo una carga de extracción de 115 y vos de 200 y pico. No lo podemos hacer con la misma potencia. No, no, obvio. Te llamo, lo patentamos y nos volvemos ricos.
¿Bien? Bien, bien. Bueno, ok. Y también calculo la carga teórica de la serpentina del enfriado intermediario. O sea, ¿qué es la carga térmica de la serpentina? Esta serpentinita que está metida acá adentro, que en definitiva tiene que enfriar este caudal másico que va a la baja, el M1, desde este estado de entalpía a este estado de entalpía. O sea, esto, ese caudal másico por esta diferencia de entalpía. Ese intercambio de calor lo hace la serpentina, el caño doblado metido sumergido ahí adentro. Porque también lo tengo que calcular. ¿Y por qué lo tengo que calcular? Y si vos acá me decís, y yo quiero que baje de esta temperatura a esta, sí, y pongo cualquier cosa. ¿Vos te pensás que cualquier cosa va a ser lo que vos decís? No, tenés que diseñar ese equipito para que haga eso. Y ese equipito para que haga eso tiene que tener una potencia de intercambio de 15 kilowatts. ¿Bien? Bueno, hacemos una pausa y después seguimos.